Cantabel. Raquel, Pablo, si les pregunto por el cierre de ramales, ¿qué se les viene a la mente? Sí, claro, Menem lo hizo. ¿Menem? Bueno, está perfecto, está bien, sobran los motivos para que eso suceda. A mí creo que me pasaría lo mismo, pero aunque así sea, en nuestra historia, no sé si ustedes estaban al tanto, hubieron hechos que se asemejaron bastante al desastre ferroviario de los años 90. Hoy, a 50 años, hoy mañana, a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina, en el Hablemos del día, nos vamos a referir al ferrocidio que la política económica encarada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, produjo en los ferrocarriles. Pero creo que sería necesario hacer dos salvedades. En primero, en virtud de que estamos en épocas de mucha falsa noticia, es que los datos que vamos a tirar sobre la mesa son oficiales. Y por si algún motivo quedan dudas, lo vamos a escuchar al mismísimo ministro de Economía, José Alfredo, en la cadena nacional, que hizo para despedirse de su mandato, hablando de sus objetivos cumplidos. Lo segundo es que, tratándose de los 50 años del inicio de la dictadura, la columna podría llamarse o titularse algo así como Dictadura y Ferrocidio, pero como nosotros somos medios raros y somos, creo que, distintos, decidimos que el título del Hablemos de hoy va a ser siempre la misma historia. Así que les pedimos por favor que sigan el hilo, que tengan en cuenta esto de los datos oficiales, y vamos a comenzar entonces. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, de extracción radical desarrollista, su ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, impulsó un plan, el plan Larkin, o Plan de Racionalización Ferroviaria. El informe técnico lo realizó el general estadounidense Thomas Larkin, de ahí el nombre del plan, y fue Álvaro Alzogaray quien aplicó la racionalización del sistema ferroviario entre 1960 y 1961, que incluyó la clausura de miles de kilómetros de ramales y estaciones, el levantamiento de vías y la reducción de personal ferroviario. En la dictadura que tuvo al frente del gobierno, la siguiente, a Juan Carlos Onganía, se produce un nuevo recorte, un recorte importante de nuestra red ferroviaria y su infraestructura, tocándonos de cerca al pueblo merlense, con el cierre de los talleres ferroviarios de Libertad, una verdadera fábrica integral de material ferroviario en la que llegaron a trabajar 1.200 personas. Álvaro Alzogaray, el otrora ministro, ¿se acuerdan?, de Economía, sí, del norteamericano Plan Larkin, en esta etapa fue embajador argentino. ¿En dónde? En Estados Unidos. Muy bien. Y dato de color, su hermano Julio, general de nuestro ejército argentino, fue figura clave del golpe de 1966 y comandante en jefe del ejército durante parte del gobierno de Onganía. Llegamos a 1976 y un nuevo golpe de Estado en Argentina. En el área económica, el Ministerio de Economía queda a cargo de José Alfredo Martínez de Oz. Por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en su gestión, más allá de los ferrocarriles, que es el tema que nos compete en este momento. Pero sí vamos a decir que su política económica transformó la matriz productiva y social argentina, a mi entender, para siempre, dando paso incluso a una nueva etapa de lo que sería la historia económica argentina. Los resultados de la gestión de José Alfredo
y de la dictadura cívico-militar en la política ferroviaria la podemos resumir en estos datos que, recuerdo, son oficiales. La clausura de 10.000 kilómetros de vías, que incluyó varios miles de kilómetros de levantamientos, la clausura de 1.000 estaciones, la reducción del 50% de los trenes kilómetros hora de pasajeros, el despido de 60.000 trabajadores, la reducción del salario real bruto de los ferroviarios del 10%, la reducción del 50% en inversiones de capital, un aumento del endeudamiento externo de la empresa Ferrocarriles Argentinos de 193 millones de dólares a 712 millones de dólares. En el año 1973 había 2.498 locomotoras y para 1983 quedaban 1.038 y de 1.432 en servicio en 1973, para el 83 solo lo hacían 774. En el mismo periodo, los vagones se redujeron de 54.602 a 36.795 y en servicio de 4.997 a 26.631. La dictadura cívico-militar también nos tocó de forma muy directa en Merlo, porque en el año 77 se clausura el ramal del ferrocarril Belgrano que llegaba hasta Carué, pasando por Libertad, desde Libertad a Carué. O sea, se reduce, pero cientos de kilómetros. Eso nos pasó en Merlo también. Estos logros, tal como los calificó el propio ministro de Economía, al que vamos a escuchar en un rato, fueron acompañados por un tal Domingo Cavallo, quien ocupó cargos técnicos claves, destacándose el de presidente del Banco Central de la República Argentina. Terminada la dictadura cívico-militar y ya en el gobierno de Carlos Saúl Menem, de origen justicialista, el 1 de marzo de 1991, Domingo Cavallo asume como ministro de Economía. En este periodo se produce el mayor de los ferrocidios de nuestra historia, al prácticamente suprimirse la mayoría de los servicios existentes y concesionarse los pocos que quedaban activos a empresas privadas, al igual que el cierre de talleres y la venta de inmuebles. Álvaro Alzogaray, ya nombrado, y José Alfredo Martínez de Hoz, ya nombrado, fueron fervientes defensores del esquema propuesto por Domingo Cavallo. María Julia Alzogaray, hija de Álvaro, fue funcionaria de ese gobierno, y lo mismo un tal Federico Sturzenegger. ¿Cómo se repiten los nombres, eh? Quien fuera economista jefe de la YPF estatal previo a su privatización. En diciembre de Domingo Cavallo vuelve a ser ministro de Economía entre marzo y diciembre del 2001. No sé si les suena. Un año sencillito. Un año sencillito. Y Federico Sturzenegger lo acompañó ocupando el cargo de secretario de Política Económica. Este último, Federico, en un incesante y en una ardua lucha para combatir a la casta, fue presidente del Banco Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad, diputado nacional por el PRO entre 2013 y 2015, presidente del Banco Central de la República Argentina en el gobierno de Macri, y en la actualidad se desempeña como ministro de Desregulación y Transformación del Estado bajo las órdenes del presidente Javier Gerardo Milei. Como cierre de esta columna, tomo el mejor de los ejemplos para el caso. Tapa del diario Clarín del 25 de marzo de 1976, o sea, mañana o pasado,
hace 50 años, al día siguiente del golpe, que nos decía total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. LS82, Canal 7, juntamente con todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se escuchará la palabra de Su Excelencia el señor Ministro de Economía de la Nación en un mensaje al país al finalizar su gestión de 5 años al frente de la cartera a su cargo. Esta es la palabra del doctor José Alfredo Martínez de Hoz. En esta ocasión, que será la última en que tengo la oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos en función de Ministro de Economía de la Nación, no es mi propósito hacer un balance pormenorizado de nuestra gestión. Ella podrá encontrarse en una síntesis apretada en las memorias que publicará el Ministerio y cada una de las Secretarías de Estado y empresas de la órbita del Ministerio. Deseo simplemente hacer algunas reflexiones que tienen como propósito no solamente esclarecer algunos aspectos de nuestra acción, sino también hacer posible que se medite sobre ellos para que los argentinos pensemos qué clase de país y de vida queremos. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años.